Pues hola, bienvenidos a la charla de Stop a la relación tóxica con la comida. Mi nombre es Sofía y este es un tema que me ha apasionado y que me lleva persiguiendo toda mi vida prácticamente, y por eso estoy tan contenta de poderlo compartir. Y aunque han sido muchos años tanto de experiencia personal como de estudio y experiencia en consulta con otras personas para poder estar aquí hoy compartiendo esta charla, pues mi objetivo es compartirlo y que lo aprendáis en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo posible, al menos menor tiempo y menor esfuerzo de lo que a mí me costó. Ese es mi deseo para hoy, que hoy haga un clic para que a ti te sea más sencillo parar o cambiar esta relación tóxica con la comida. Y bueno, así rápidamente me presento que he estudiado, pues estudié la carrera de nutrición humana y dietética en la universidad y luego pasé consulta en herbolarios, y ahí me di cuenta que me faltaba algo de información, que las personas me decían que sabían qué comer, pero no lo hacían. Entonces ahí busqué herramientas, pues como el coaching, la programación neurolingüística, es decir, entender un poquito mejor cómo funciona nuestro cerebro y qué hace que nos comportemos de una determinada manera o de otra, qué hace que nos acerquemos a unas cosas, en este caso a unos alimentos en vez de a otros. Y un poquito de todo ese conocimiento es lo que vamos a compartir aquí hoy. Os voy a pedir que las preguntas las hagáis por chat, porque os recuerdo que esta sesión se está grabando y si salís en la imagen, pues va a salir vuestra imagen cuando el vídeo se mande a otras personas. Así que vamos a empezar definiendo qué es una mala relación con la comida. Pues yo hablaría de tres componentes básicamente. Cuando se ve a la comida como una enemiga, es decir, la comida se relaciona con lucha, con obsesión, bien por comer menos o por comer más de otros alimentos, o por comer menos de un determinado sabor, pues el dulce, el salado, o los fritos, o X, ¿no? Pizzas, hamburguesas, algo más en concreto. Es decir, hay una lucha detrás de esa relación con la comida, o obsesión. Luego, en general, la gente se castiga o se premia con la comida. Y ahí lo que vemos es que hay... hola, Jin, que he visto que se conecta por ahí. Y ahí lo que vemos es que la persona tiene una sensación física que no es hambre real, sino una sensación física, y lo que hace es comer, castigarse o premiarse. Castigarse, por ejemplo, pues he tenido un mal día, pues ya para qué, como nada, nada merece la pena, ¿no? Como nada vale, pues encima me voy a comer esto que no me gusta. O esto que ya lleva una semana en el frigorífico, como que siento que me castigo, ¿no? Que me pongo un plus más, como un negativo más en la lista de las cosas malas del día o cosas a mejorar del día. Y en el premio creo que está más identificado, esto es lo típico desde pequeños que nos dicen, si comes todo, tienes postre. Si haces bien los deberes, te compro esto. Entonces hemos aprendido eso, ese juego del premio y el castigo con la comida. Y luego, el siguiente componente que hablaría de mala relación con la comida sería cuando hay culpa. Normalmente después de comer ciertos alimentos en ciertas cantidades. Ahora, mi pregunta es, ¿esto es importante si sucede una vez? Pues en principio no. Lo malo es que esto se mantenga en el tiempo, como si fuera un hábito. Es decir, que lo normal sea relacionarse con la comida desde la lucha, desde el premio o el castigo, o que luego haya culpa. Y esto sí que he visto en consulta que empieza a ser un problema. Cuando la gente se da, yo siempre digo que se da con el látigo, ¿no? Se autocastiga por la forma de haber comido o de haber dejado de comer o de no haber dejado de comer ciertos alimentos. Entonces, aquí sí aparece el problema. Ayer en el live con Mimi en Instagram hablábamos eso de qué pasa si la persona no se da cuenta. Bueno, pues cuando las personas no nos damos cuenta, pues no lo tratamos. Entonces, o bien no vemos a otra persona que lo hace y dices, uy, ¿cómo hace esto? Y ya dices, uy, lo mismo yo lo hago. Y ahí llevas la conciencia a ti y te genera esa toma de conciencia. O
tú no te das cuenta, estás comiendo y alguien te dice algo en plan, ¿ves que es normal que comes así o no crees que has comido mucho? Y ahí ya pues empieza la toma de conciencia. Pero bueno, para mí el primer paso para cambiarlo es la toma de conciencia. Y di por hecho que ya has llegado a este paso si ya estás aquí hoy. Bien sea para ti o porque te gustaría ver o ayudar a alguien que está al lado. Entonces, esto respecto a la mala alimentación con la comida. Ahora, ¿qué es la buena relación con la comida? ¿Qué es lo que consideramos una buena relación con la comida? Pues cuando comemos desde la escucha de nuestro cuerpo, las necesidades de nuestro cuerpo, bien de qué es lo que necesita, qué cantidad y cuándo quiere que paremos de comer, cuando escuchamos esa señal de saciedad. También es importante el disfrutar de cada bocado, ¿no? Que el comer siga siendo un placer. Ahora, lo malo es cuando nos vamos al extremo, ¿no? Si no me produce nada de placer, pues no como, pues por ejemplo, no me gustan las acelgas y entonces no las como. Bueno, pues un equilibrio entre lo que sabes que es bueno y saludable y que te dé placer. Yo tenía una de mis profes de nutrición, dice que la comida tiene que estar rica. Y aunque no estemos en una enfermedad, la comida tiene que estar rica. Y esto me parece muy importante porque creo que se ha asociado mucho el comer bien con que sea aburrido o soso. Y gracias a, principalmente, a esta profesora, yo he aprendido a que esto puede ser verdad. Lo había leído, pero no me lo creía y hasta que no lo experimenté, pues no he visto que es cierto y que puede ser así, que lo hablaremos un poquito más adelante también, pero muchas veces lo que faltan son opciones para generar este cambio. Es decir, solo como así, no me gusta comer así, pero no sé qué otra cosa hacer porque desconozco otras opciones. Entonces, esto es importante también. Y bueno, como otro punto de buena relación con la comida, tengo aquí los puntos para que no se me olvide contar ninguno. No usar la comida para manejar las emociones, que esto es lo que llamaríamos o el comer emocional o el hambre emocional o tener una relación tóxica con la comida. Entonces, bueno, resumiendo, que es una buena relación con la comida cuando comemos de manera consciente, escuchando las necesidades de nuestro cuerpo, disfrutando lo que comemos, no solo ese dulce, ese frito, etcétera, o ese fast food, y no usar la comida para manejar las emociones. Entender que las emociones necesitan una estrategia más allá de la comida. Aunque, como ya hemos comentado otras veces, sí que la comida genera unas emociones y según las emociones que tengamos, nos apetece un alimento u otro. Es cíclico, ¿no? O sea, se complementan unos y otros. Entonces, bueno, hemos dicho, primero para cambiar la relación con la comida, el darse cuenta. Lo segundo, pues tener algún remedio, decíamos, ¿no? ¿Y qué remedio? Pues en general lo que solemos hacer es poner parches, bueno, yo lo llamo así. Parches me refiero a, pues por ejemplo, no me gusta, no quiero comer un paquete de galletas, entonces me voy a llevar una pieza de fruta y las galletas. Entonces trato de compensar ese exceso con algo, haciendo algo diferente. En este caso, pues me llevo una fruta y trato de, como la fruta, estoy un poquito más saciado o saciada y me tomo unas galletas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que esto tiene solución a corto plazo y por momentos. No es una solución definitiva en general. Para mí, lo definitivo es encontrar aquella herramienta que te dé la paz y la tranquilidad. Es decir, que no tengas que estar en este juego con la comida de luchando de me acerco, me alejo, lo equilibro, lo controlo. No, que directamente si me lo como y me siento bien. Y si no es lo que necesito, no me lo como y ya. Pero no entro en conflicto interno, ¿no? Para mí, esta es la solución, lo que realmente buscamos al sanar la relación con la comida. Entonces, en mi caso, por ejemplo, me enfadaba mucho cuando me proponía hacer algo diferente, lo que os decía, ¿no? Pues me llevo una manzana y un paquete de galletas. Así no me como solo el paquete de galletas. Y no me comía la manzana y me comía todo el paquete entero de galletas, o a pesar de comerme la manzana, me comía todo el paquete de galletas. Es decir, yo tenía un plan y no me funcionaba. Y me enfadaba un montón. Y lo que creía
como la lectura que yo hacía de ese resultado era o que yo era incapaz de cambiar esa situación, o que era muy difícil, incluso a veces pensaba que era imposible, o no confiaba en mí porque me había propuesto un objetivo y no lo había cumplido. Y cuando eso se va repitiendo, pues lo que genera es una falta de confianza en uno mismo, ¿no? Y lo que me di cuenta años más tarde, ahora visto en perspectiva, es que no sabía hacerlo de otra manera. Y eso es también uno de los mensajes para mí muy importante que me gustaría que llevaseis hoy de esta charla, que si hasta el día de hoy lo has hecho de esa manera, es que no has sabido hacerlo de manera diferente. Y en vez de culpabilizarnos y estar con el látigo como solemos estar, es muy importante también que te reconozcas hasta dónde has llegado en el día de hoy, que por ejemplo es pensar otras estrategias. Bueno, primero, proponerte cambiarlo. Segundo, pensar estrategias, ir probando una y otra, a ver cuál es la que te funciona a ti específicamente. Y esto es lo que me gustaría que pusiéramos, que compartiésemos en el chat, qué estrategias has probado hasta el día de hoy. Por ejemplo, a ver qué leo por aquí. Vale. Eh, Hay personas que no se llevan dinero para no comprar los alimentos que creen que no deben. Entonces, si no tengo dinero, pues no compro. Otra estrategia que oigo mucho en consulta es, por ejemplo, la de salir de trabajar e ir directamente al gimnasio. Así no pasan por casa y esa hora supuestamente de las 6 7 de la tarde, o estas personas en concreto, que es cuando más pican al salir del trabajo, pues se lo ahorran. Directamente no pasan por casa, no hay alimento por medio y ya. Y es su forma de gestionar ese momento de hambre o de ansiedad, ¿no? Que comerían mal. Otro ejemplo, por ejemplo, que me hizo mucha gracia, fue, bueno, ella decía, póntelo difícil. Y era que le gustaba un alimento en concreto, entonces lo que hacía era colocarlo en la despensa en la parte de detrás. Y esto que suponía, cada vez que quería acceder a ese alimento, tenía que sacar todo de la despensa para poder coger ese alimento y luego volver a colocar todo de la despensa. Entonces, esto muchas veces le funcionaba como, voy a sacar todo de la despensa, no, mejor que no, mejor no lo como. Entonces, esto es lo que te propongo, que pienses tú en qué opciones te puedes dar tú de ponértelo difícil para dificultar hacer ese comportamiento con la comida, ¿no? O ese comer de más, o ese comer ese alimento en concreto, o comer de esa manera compulsiva. Luego, volviendo a estos remedios que yo os digo, ¿no? De hay una mala relación con la comida, me propongo una serie de remedios, que es el primer paso, proponerme cambiarlo, ir prueba y error. Otra cosa que yo me he dado cuenta con el paso del tiempo, que yo le diría a esa Sofía, ¿no? Del pasado, es que hay una serie de información inconsciente que la hace comportarse de esa manera con la comida, de elegir esos alimentos y de comer esa cantidad. ¿Y cuáles son esos componentes inconscientes? Quizá os preguntéis. Pues, por ejemplo, y esto también lo he visto varias veces en consulta, puede ser que, bueno, en general tenemos una experiencia y esa experiencia nos lleva a tener una sensación y para no sentir esa sensación hacemos algo. Entonces hay gente que se va al gimnasio, otros quedan con amigos, otros fuman, otros beben, otros les da por comer, que sería nuestro caso, que por eso estamos aquí. Entonces, es solo para empezar, darte cuenta qué es esto, que sucede algo, hay una sensación física real en ti y que hasta el día de hoy lo que has aprendido es a gestionar esa sensación física y real comiendo, comiendo de esa determinada manera, compulsivamente o rápido o grandes cantidades o ese alimento en concreto.
En el caso de consulta que os comentaba, por ejemplo, a mí me encantaba comer mucho dulce y lo que tuve que sanar fue el duelo de la mamá, de mi abuela materna. ¿Por qué? Porque a nivel inconsciente el amor representa, el dulce representa el amor. Y entonces, cuanto mayor vacío de amor, mayor cantidad de dulce queremos comer. Esto a nivel inconsciente puede ser uno de los temas que tengamos que buscar. Y entonces quizá la pregunta es, Sofía, entonces, ¿a todos los que se nos muere la abuela materna queremos dulce? No, porque no todos experimentan falta de amor. Sofía, entonces, ¿todos los que tenemos falta de amor nos apetece dulce? No, quizá no, porque tu falta de amor la suples yendo a entrenar, o yendo a fumar, o yendo a beber, o X. Es decir, cada persona vive algo, por ejemplo, en mi experiencia, falta de amor, esto me genera una sensación física y yo para cubrirla, sanarla, gestionarla, ¿cómo? ¿Qué hace que unos días suceda y otros no? Que hay unos días que yo vivo algo que me conecta con esa sensación de vacío, de falta de amor, y entonces ese día tengo esa misma sensación física del duelo de la mamá de mi mamá y voy a comer dulce. Otros días no me sucede nada que me conecte con esa sensación, entonces yo paso el día y ya está, y no voy a por ese dulce. Esto es lo que sucede de diferente. Y para mí la metáfora que haría con esto es como cuando, con esto me refiero con las memorias a nivel inconsciente, es como cuando vas a abrir una puerta, ¿no? Y parece que se queda ahí enganchada la llave y no puedes abrir y de repente haces clic y abres y dices, ah, es que no se trataba de hacer fuerza, había una estrategia detrás. Pues para mí el cambiar este hambre emocional es eso. No se trata de esfuerzo ni de sacrificio, sino de encontrar la estrategia, la manera de colocar esa llave para abrirlo de forma sencilla. Cada vez que quieras, abrirlo sin tener que usar la fuerza o el sacrificio. Entonces, la pregunta sería, Sofía, si, ¿qué más historias puede haber detrás de este hambre emocional? Pues en principio, toda la mala relación en general, todos los problemas de la comida tienen que ver con mamá a nivel inconsciente. Es decir, la mala relación con la comida tiene que ver la mala relación con mamá. En concreto, hay que ver en cada persona con qué esta persona asocia la comida o con qué relaciona esa relación con la comida. ¿Qué historia hay detrás de su mala relación con la comida? Por ejemplo, hablando de algo concreto, no de la comida en general, lo comentaba también ayer en el live de Mimi, con Mimi, pero he visto también más casos de gente que se engancha a un alimento. Por ejemplo, una chica decía que todas las noches, y esto también es parte de mi historia personal, yo no todas las noches, pero muchas noches me apetecía leche con galletas. Y cuando estudié esto, dándome cuenta, pensando de dónde vendría ese comportamiento, a qué o a quién me recordaba ese comportamiento, me di cuenta que era a mi papá que comía leche con galletas por las noches. Y entonces, ¿y qué pasó? Que mi papá murió. Entonces, cuanto más se le echaba de menos, más me apetecía esta leche con galletas por las noches. Y en el caso de esta chica, igual. Comentaba ayer, ¿no? Que era una chica un poco escéptica de, pero ¿cómo van a tener que relacionarse lo que vivimos con lo que elegimos de comer? Pues me apetece y punto. Y yo le decía, vale, pues dime un ejemplo de algo que creas que no puedas dejar de comer. Y entonces ella me decía, pues esta leche con galletas. Y yo le decía, vale, ¿y a qué te recuerda la leche con galletas? Y me decía, a mi papá. Y cuando se acordó, se echó a llorar. Es decir, hay una sensación física, una emoción asociada a ese acto. Y ahí se dio cuenta. Y esto creo que también es muy importante, que muchas veces creemos que para sanar algo tiene que pasar mucho tiempo o tenemos que hacer muchas cosas.
Y no tiene por qué, porque el primer paso para sanar algo es la toma de conciencia y a veces solo con la toma de conciencia ya se sana. Y solo, sí, porque si te das cuenta que estás buscando la leche con galletas a papá y te das cuenta que no la encuentras, no vas a seguir buscando a papá en la leche con galletas. Por eso, sí, solo con la toma de conciencia puede producirse el cambio del día a la mañana. En un clip, cambio de chip, como dice la gente cuando viene a consulta, Sofía, vengo aquí a hacer a que me cambies el chip. Pues ese podría ser un cambio de chip así instantáneo, ¿no? Otra vez es que sucede que hay más vínculos relacionados con ese alimento en concreto. Entonces, no basta con, si fuera un alimento y tuviese así varios enganches, pues no basta con cortar un hilo para cortar esta relación, sino que hay que ir cortando el resto de hilos para que esta relación se corte, ¿no? Entonces, siguiendo con los remedios. Bueno, hasta aquí, si tenéis alguna pregunta, agradecería que lo escribierais por el chat, así no hay problemas de que salgan imágenes y tal, para no pedir... Ay. Para no pedir ¿cómo es? El consentimiento de imagen. Entonces, volviendo a los remedios que decíamos, vuelvo a poneros en circunstancia, en orden. Tenemos una mala relación con la comida, hay una serie de pasos que dar para esa mejora. El primer paso es darse cuenta, lo que decía, si estáis aquí, doy por hecho que ya hay una toma de conciencia. Segundo sería ponerle remedio como una parte consciente, desde la conciencia, esto es prueba y error, lo que hemos dicho, ¿no? No me llevo dinero, pruebo a ponérmelo difícil, pruebo a comer algo que no me apetece y algo que sí, a ver si como algo menos de lo que me apetece. Y otro remedio sería a nivel inconsciente, tratar las memorias que están en el origen de tu comportamiento con la alimentación, con la comida, con ese alimento en concreto o con la comida en general. Ahora, siguiendo con los remedios a nivel consciente, para mí, que no les estoy quitando para nada valor, me parece muy importante hacer prueba y error, pues lo que, repito, lo que hemos dicho de no llevar dinero, ponértelo difícil de poner alimento al final de la despensa, etcétera. Para mí es estos remedios en el camino, hasta que sanemos la memoria inconsciente, que es lo que realmente hace que se corte este vínculo de mala relación con la comida o con ese alimento en concreto, me parece muy importante mantenerlos, uno, porque nos dan foco en, me he planteado un objetivo que es comer saludable, entonces voy probando esto, no me funciona, voy probando lo otro, me funciona a la mitad. Entonces, lo que nos ayuda en esos remedios es salir equilibrando como de bebés, ¿no? Que vamos gateando, empezamos a andar, nos caemos, empezamos a andar, nos caemos. Pues para mí estos remedios es eso, el ir encontrando el equilibrio entre esa mala relación con la comida y esa buena relación, o el comer mal y el comer bien, que tú mismo vayas encontrando ese equilibrio, con lo que os decía del ejemplo, ¿no? Si me tomo una manzana, pues me tomo medio paquete de galletas, pero si me tomo media manzana, solo me tomo si me tomo el paquete entero. Pues si total me voy a comer el paquete entero, pues lo mismo no me como manzana. O sí, pero ir llegando a acuerdos contigo mismo y te ayudan a conocerte más. ¿Y por qué el conocerte más? Pues por ejemplo, yo he estado en ocasiones, ¿no? Que vamos a comer por ahí y la gente dice, es que el postre seguro y tienes hambre, no. Pues si sabes que has venido hasta aquí solo por el postre, ¿por qué no comerse solo el postre? Pues hay gente que le funciona y gente que no. Me refiero, no tiene hambre, se come el postre, se sacia y ya está, se lo saca de la mente ese postre. Gente que come, no se come el postre y se queda ahí rumiando el postre, me lo tenía que haber pedido, se quedan enganchados. Entonces, mi idea es que nos empecemos a dar cuenta de qué sucede en nuestro interior cuando elegimos un comportamiento u otro y en base a eso ir haciendo acuerdos con uno mismo o con una misma de qué hacer la próxima vez. Pues vas a ese restaurante y entonces, ¿qué te ha funcionado más? ¿Comer y luego pedir postre? ¿Comer normal y entonces ya no pides postre? ¿O empezar por el postre
o comer algo antes de ir y entonces solo comes el postre. Me explico, como no estoy hablando de ahora de encontrar una estrategia en concreto, sino de que tú en tu caso, como si ves aquí una cámara, que la mires hacia ti y busques cuál es la información, la estrategia que más te funciona a ti específicamente en ese momento de mala relación con la comida que quieres cambiar. Eh, Porque, por ejemplo, si nos proponemos un objetivo como es el comer más saludable, siempre detrás de todo lo que hacemos hay un valor. Los valores son los motores de nuestras acciones, lo que hace que hagamos algo o que evitemos hacer algo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un evento familiar o de amigos donde hay comida y me he planteado comer más saludable, entonces imaginaros, voy a poner ejemplo de valores, no tienen por qué ser esto, los valores, tus valores, pero la idea es que empieces a darte cuenta, a cuestionarte cuáles son tus valores. Entonces, caso hipotético, hay una reunión familiar o de amigos, yo me he propuesto comer más saludable y entonces voy y digo, a ver qué como. Entonces, si voy a la reunión, puedo hacer varias cosas, ¿no? O no comer, ¿no? Directamente ir comida, por ejemplo, o llevarme un tupper, o ir después de la comida, llegar al postre, o a los cafés, o a las copas, o directamente digo, "Buah, por un día como lo que haya, ya mañana o por la noche empiezo". Todo lo que hagas tendrá que ver, te da información a ti y tiene que ver con tu escala de valores. Me voy a inventar que el objetivo de comer más saludable tiene que ver con el valor de la salud. Pues, por ejemplo, me he hecho unas analíticas, me ha dado mal X valor y entonces me propongo tener en cuenta mejorar mi salud. Por eso el comer más saludable. Y para mí, el ir a este tipo de reuniones tiene que ver con ser fiel a mi valor de pertenecer al grupo, a la familia, a los amigos. Vamos a poner familia y ya, por concretar el ejemplo. Entonces, si yo consigo comer saludable dentro de esta reunión, mis valores de pertenecer a la familia y de salud los seguiré cumpliendo. Entonces me sentiré bien. Si creo que es más importante ahora mi salud que pertenecer, tomaré el camino o la opción que hemos dicho antes de, pues como en casa y voy, o me llevo un tupper, o veo qué opciones saludables hay en ese bar y como algo que yo elija independientemente de lo que el grupo elija. Ahora, ¿qué sucede? Cuando mi valor es la salud, yo voy y como lo que ellos y creo que lo que hay allí no es saludable, ahí es cuando entro en conflicto. Y lo que sucede es que hay un conflicto de valores. Es decir, mi conflicto de pertenecer al grupo sí se ha cumplido porque he ido, pero mi conflicto de la salud no se ha cumplido. Y ahí es cuando nos sentimos mal. Entonces, este es un ejercicio que puedes empezar a hacer desde ya y es preguntarte ¿para qué comer de esta manera? Y normalmente yo cuando lo hago en consulta la gente me dice ¿por qué? No, ¿por qué no? ¿Para qué? Detrás del por qué habrá una creencia y lo que estamos buscando es un para qué, que es un valor, algo que sí o sí para ti se tiene que respetar. Y esto es muy importante también a la hora de cambiar la relación con la comida porque en general asociamos el cambio de comer, lo que os decía, ¿no? A estar de mal humor, a pasar hambre, a que sea aburrido, a dejar la vida social. Entonces, si conseguimos que este valor prioritario, pues en este caso, por ejemplo, la salud, para seguir con el mismo ejemplo, sea fiel a estar con los amigos o a comer fuera de casa, no me acuerdo de los otros ejemplos que he dicho ahora mismo, pero si este valor se cumple en todos estos ejemplos, nos sentimos bien y el cambio de hábitos de alimentación será mucho más sencillo que si voy en contra de mis valores. De hecho, si voy en contra, por ejemplo, uno de los valores en contra que sí que me he encontrado es, uno de mis valores en consulta
es una persona que decía, uno de mis valores es sentirme libre. Si yo hago dieta, no me siento libre. Entonces no voy a hacer dieta, porque está mi libertad por encima de todo. Entonces la idea es, vale, ¿y tú cómo te sentirías libre? Pues comer lo que quiero, como me da la gana. Vale, específicamente, ¿qué es comer lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuándo es cuando te dé la gana? Porque en general, si nos dieran esa libertad, mm, yo me jugaría las dos manos a que nadie diría siempre, siempre comer chocolate o siempre, siempre comer pizza o hamburguesa o lo que sea. Y siempre, siempre la cantidad que quiero. No, unos días te apetecerá un trocito y otro la pizza entera o el chocolate entero, la tableta entera. Entonces, la idea es mantener esta sensación de libertad de este ejemplo, ¿no? En este objetivo de comer saludable. Entonces, la propuesta de ejercicio es que tú en casa, con papel y boli o lápiz, te pongas ¿para qué comer saludable? ¿Para qué comer saludable? ¿Para qué comer saludable? Mínimo 2, 3 minutos. Y ahí, eh, ¿para qué comer saludable, por ejemplo? Para encontrarme bien. ¿Para qué encontrarme bien? Para ser feliz. ¿Para qué ser feliz? Para sentirme mejor. ¿Sentirme mejor para qué? Y de repente ahí le aparece la palabra, pues por ejemplo, eso, para sentirme libre. Entonces, no es lo primero que nos sale, ¿no? Que normalmente cuando la gente viene a consulta y dices, ¿para qué quieres adelgazar o cambiar tus hábitos? Pues para verme bien, sí, obvio. ¿Y eso qué te va a aportar? ¿Qué hay de importante para ti en verte bien? Porque cada uno buscamos una cosa diferente detrás de vernos bien. Uno será cambiar de trabajo, otro será aumentar su amor propio o su autoestima, otro será cambiar de pareja, otro será cambiar, etcétera. Entonces, detrás de ese verte bien, ¿qué hay? Entonces, esta es la propuesta, buscar tu valor. De todas formas, dentro de 2 findes haremos un taller un poquito más amplio donde trabajaremos esto, cómo encontrar ese valor. Pero de momento, hasta ahí puedes empezar tú haciéndote este ejercicio, estas preguntas. ¿Cuál es el para qué cambiar la alimentación? ¿Para qué comer saludable? ¿Para qué detrás de ese objetivo que te has marcado? Entonces, eh, voy a seguir el esquema que luego se me olvida. Así. Y ahora, la siguiente pregunta que tengo para vosotros es, ¿cuál es el siguiente paso que debes de dar para cambiar tu relación con la comida ya, hoy? Porque ya sabemos este dicho de si hacemos siempre lo mismo, conseguiremos los mismos resultados, o lo tonto sería pensar que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a encontrar un resultado diferente. Entonces, ¿cuál es ese paso diferente con todo lo que has escuchado hasta aquí que puedes hacer desde ya? Por ejemplo, tirar algún alimento de tu despensa a la basura o regalarlo. O esconder en la parte de atrás de la nevera o de la despensa ese alimento o alimentos en concreto. O ponerte un cartel en ese cajón prohibido de seguro que quieres comer, o no tiene por qué ser una palabra, puede ser solo signos de interrogación, o quizá te vaya mejor una foto de lo que quieres conseguir, pues alguien comiendo sano, o de ti mismo o ti misma, de cuando un momento que sentiste que tenías mucha salud, o que comías muy bien, o que comer fácil era sencillo, ponerlo ahí. La idea es que cada vez que hacemos algo hay un proceso interno, hay una serie de imágenes, sonidos, sensaciones que suceden en nuestro interior. Y la idea es parar eso que sucede en automático en nuestro interior. ¿Cómo? Lo que os digo, poniendo algo de manera diferente en el exterior. Por ejemplo, me imagino que todos, todas sabremos el abecedario empezando desde la A, ¿no? Tú dices A, B, C, pero si yo te pregunto G y tienes que seguir el abecedario, ¿qué sucede? Normalmente no sabemos seguir
porque nos han enseñado el abecedario desde la A. Entonces contamos desde la A, llegamos a la G y sabríamos decir cuál es la siguiente letra. Pues en los procesos de todo lo que hacemos es lo mismo. Hay una serie de pasos que suceden en nuestro interior que nos llevan a actuar de esa manera. Actuar de esa manera, en este caso, en esta charla específica, sería a comer de esa manera, a comer ese alimento en concreto o a comerlo de esa determinada manera, con estrés, compulsión, etcétera. Entonces la idea es cortar ese automatismo, como empezar a contar el abecedario desde la G. Entonces, ¿qué se te ocurre que puedes hacer diferente en esa secuencia para cortarte a ti mismo o a ti misma ese patrón, ese automatismo? Pues poniendo o puede ser con una imagen o poniendo una canción. Pues por ejemplo, sé que voy a entrar en casa y nada más entrar en casa, lo primero que hago es ir a ese cajón. Pues ponerte algo en el medio, pues ponerte ¿cómo se llama? La bolsa de deporte en el medio, o ponerte una canción que te guste y te ayude a cambiar el estado, porque en realidad lo que hacemos con el comer emocional, lo que os decía antes, tenemos una sensación física, tenemos una emoción y lo que queremos es cambiar esa emoción. Y lo que hacemos, los que hemos tenido o tenemos una relación mala con la comida, una relación tóxica o comemos de manera emocional, es gestionar esa emoción con la comida. Entonces, ¿de qué manera puedes cortar ese proceso con algo externo? ¿Qué imagen o qué sonido, qué palabra te puedes decir o qué canción te puedes poner que te cambie el estado y que al menos mejore el estado y no te haga comer tanto o incluso puedes dejar de comer ese alimento? Esto lo he contado también otras veces, como lo que a mí me ayuda eh, cuando me apetece comer un alimento que sé que no está en mi plan de comida saludable, es plantearme lo que esto me va a aportar después. Si yo después sé que tengo que hacer X o ir a este sitio, yo digo, ¿esto que voy a comer realmente me ayuda para esto? Como por poner una metáfora, nuestro cuerpo es como un coche. Entonces yo sé que si le echo esta gasolina va a funcionar, pero si le echo esta otra no va a funcionar. Entonces de la misma manera yo digo, vale, yo estoy aquí ahora, me apetece esto, pero comer esto, me va a ayudar a tener la energía que yo quiero para esto otro que tengo que hacer por la tarde. Pues por ejemplo, si yo por la tarde tengo que pasar consulta o hacer una serie de clases, voy a estar concentrada, voy a tener energía o no. Y como esto para mí es muy importante y lo disfruto, sé que si como de esta manera, que supuestamente lo disfruto, pero es un disfrute a corto plazo porque a largo me va a hacer sentirme peor del disfrute o el placer instantáneo que me va a llevar aquí. Esto, por ejemplo, le pasó a una amiga, ¿no? Que decía, quiero cambiar la alimentación, pero nada, daba vueltas y nada, ¿no? Hasta que un día estaba ahí, estaba con su familia y uno de sus sobrinos le dijo, tía, estás muy gorda, así no podemos jugar, porque estaban en el suelo y se fueron a levantar y ella le costó mucho levantarse. Entonces su sobrino, abiertamente y sin filtros, le dijo esta frase y fue un cambio instantáneo. Esto que no había conseguido durante mucho tiempo, este cambio de alimentación y de hábitos saludables, de un día para otro lo consiguió. ¿Por qué? Uno, porque le dio en sus valores, que es lo que hemos hablado antes. Dos, le creó una imagen que no era hacia donde ella quería ir, que es estar jugando con sus sobrinos más tiempo, más días, y solo esa imagen le ayudó. Claro, luego fue un proceso del día a día, pero cada vez que quería comer algo decía, pero voy a poder luego estar jugando en el suelo con mi sobrino. No, pues esto no. Esto es lo que se invitó. ¿Cuál es esa imagen o esa experiencia, ese objetivo que queréis conseguir que os puede ayudar a estar motivados o motivadas para que esta acción, más del presente inmediato, ¿no? O del futuro más inmediato que este, os ayude a elegir otro alimento? Y por último, así rápidamente,
Lo otro rápido que me gustaría que quedase claro hoy es esto, que el cambio no tiene por qué darse en un largo plazo de tiempo. Lo que he comentado un poco antes también con la leche con galletas, que creemos que para generar un cambio tenemos que pasar un largo proceso. Y una cosa es cambiar una relación con un alimento en concreto. Por ejemplo, no es lo mismo que yo sea una persona muy tímida, entonces tengo que cambiar mi timidez en general, ¿no? Y otra cosa es que yo en general no me siento una persona tímida, pero con una persona en concreto sí. Entonces ahí, en principio, el trabajo será menor porque es con algo más concreto, más pequeñito que una forma de ser en general. No es una estructura mía, sino algo pequeñito. Pues con la comida igual. Si tenemos que cambiar la relación con un alimento o un sabor, una textura en concreto, suele ser más fácil, más sencillo, más rápido este cambio que si tenemos que cambiar la relación completa con la comida. Porque como os decía, en general, la relación mala con la comida, lo que hay detrás es una relación mala con mamá. Y la relación mala con un alimento en concreto, en general, tiene que ver con una experiencia concreta de esa persona, como os comentaba en el ejemplo de la leche con galletas. Ahora, volviendo al ejemplo general de una mala relación con la comida, entonces la pregunta quizás sería, entonces, Sofía, ¿todo el mundo que tiene una mala relación con su madre tiene una mala relación con la comida? Pues no, porque hay gente que esa mala relación la desfoga, digamos, o la gestiona con otro comportamiento. Pues, por ejemplo, con deportes de riesgo, o con teniendo mucho trabajo, o fumando, o bebiendo, etcétera. Yendo al gimnasio es con otro comportamiento. Ahora, recordamos también que el inconsciente trabaja con real, simbólico, virtual, imaginario. Es decir, que lo mismo no es con mamá real, mamá biológica, sino con quien ejerció de mamá. Pues una abuela, un tío, una tía, una vecina, un profesor, una profesora, una monja que nos hizo de mamá. Entonces, la mala relación con la comida es una proyección de algo que yo viví con una mala relación materna, ¿no? Alguien que me dio de comer que, y lo proyectamos en la comida específicamente. ¿Por qué en general con mamá? Porque mamá es la primera de quien nos alimentamos, primero por el cordón umbilical y luego del pecho. El pecho sí que puede haber sido otra persona que nos haya alimentado, pero sí o sí la primera nutrición por el cordón umbilical es de mamá. Entonces, hay un médico que se llama el doctor Salomón Selán de psicosomática que lo explica con esta metáfora y a mí me gusta mucho entenderlo así, que es si mamá está embarazada de nosotros y en ese líquido amniótico, en vez de estar lleno de partículas positivas, mamá o no quería quedarse embarazada, o justo la echan del trabajo, o se le muere su mamá, su hermano, su tía, es decir, está en un duelo. En vez de partículas solo positivas, va a haber partículas negativas en ese líquido amniótico. Entonces, desde ahí, como hasta los 7 años, el cerebro funciona por igualdades, esto es igual a esto, amor es igual a tóxico, o amor es igual a golpes, por ejemplo, si mamá se golpeaba la tripa para no darnos a luz o para no seguir embarazada. Entonces, ahí registramos inconscientemente que el amor es tóxico y luego en la realidad, en la vida de cada uno, buscamos esa toxicidad a través de la alimentación, pero porque hay una memoria donde comer tiene que ser tóxico, porque mamá estaba así en este momento. Y volviendo a lo mismo, entonces si mamá me ha querido abortar, ¿tengo que tener una mala relación con la comida? No, porque lo importante no es lo que sucede, sino cómo cada uno lo vive. Es decir, pues hay gente que le echan del trabajo y dicen, uff, qué bien, si no me hubieran echado no me hubiera atrevido. Y gente que le echan y lo vive como, madre mía, vaya drama, ¿ahora qué hago? No me van a coger en otro sitio. Entonces uno lo vive desde la oportunidad y otro desde lo peor que me puede pasar o desde la mala suerte. Entonces, no es lo que sucede, sino cómo cada uno lo vive. Entonces, dos personas que hayan estado en el vientre y mamá haya pasado por un duelo
o quería abortar o nos rechazaba, pues cada uno lo va a vivir de una manera. La idea es que si tenemos una relación tóxica con la comida, busquemos cuál es la raíz de esa mala relación con la comida. Yo os he comentado ejemplos de lo que he visto en mi experiencia que están en el origen de esta relación. Entonces, para tener una relación diferente, os voy a proponer un ejercicio. Y el ejercicio es el siguiente. Os voy a pedir que penséis en una persona que creéis que tiene una buena relación con la comida. Estas personas para las que parece que el comer saludable sea sencillo. Y cuando lo tengáis, os voy a pedir que imaginéis que esa persona está en la sala donde estáis. Y cuando la tengáis ahí, si voy muy rápido, me levantáis una manita. Si no, seguimos. Entonces os vais a imaginar a esa persona real o ficticia, es decir, de vuestro entorno real o ficticia, pues yo creo que Ronaldo tiene buena relación con la comida o Rafa Nadal tiene buena relación con la comida. Es decir, no les conozco, pero en principio tengo el juicio, la creencia que estas personas comen saludablemente y de manera natural. Entonces, te vas a imaginar a esta persona en la sala donde estás y le vas a observar cómo va vestida esta persona, qué lleva puesto, si lleva pantalones, qué tipo de pantalones, o si lleva camiseta o falda, vestido, qué zapatos lleva. Y te voy a pedir que te fijes en cuál es su postura corporal, cómo tiene las piernas separadas o cruzadas. Vale, voy un poquito más despacio. Y ahí te voy a pedir que te fijes en cómo es la respiración de esa persona. Si respira rápido, lento, normal. Que te fijes cómo respira. Y cuando lo tengas, te voy a pedir que te imagines que te puedes meter en los zapatos de esta persona. Y ahí puedes ver desde sus ojos, escuchar desde sus oídos, sentir desde su piel. Entonces, de esta nueva perspectiva, te voy a pedir que te imagines que tienes ahí a la comida delante y desde este nuevo cuerpo, con esos nuevos ojos, oídos, piel, sentir, olfato, ¿qué crees sobre la comida en ese momento? ¿Para qué sirve la comida? ¿O la comida te aporta qué? Y en concreto, te voy a pedir que imagines, mirando desde el interior de esta persona, de este personaje, si ese alimento en concreto que a ti tanto te gusta o esa textura que tanto buscas, si la tienes ahí delante, ¿cómo lo vive esta persona el tener ese alimento o ese sabor, esa textura delante? ¿Cuál es su grado de placer o no hacia ese alimento? ¿Qué piensa de ese alimento? Y cuando lo tengas,
te voy a pedir que vuelvas a ti, que salgas de esos zapatos y vuelvas a los tuyos. Y desde ahí te voy a pedir que recuerdes un momento en el que hayas sentido mucha tranquilidad. Un momento donde todo está bien, todo y todos están bien. Y si ahora no recuerdas un momento o crees que nunca has vivido un momento de estos, te voy a pedir que te lo imagines y o que te crees la experiencia de estar en un sitio ideal donde a ti te guste, o la playa o la montaña o una casa ideal o en ese rinconcito mágico para ti, en ese momento, en ese espacio donde todo está bien. Y ahí te voy a pedir que te fijes en qué ves en ese momento, si predomina algún color, alguna forma, alguna iluminación en concreto, o más oscuridad o más luz. Y ahora puedes prestar atención a los sonidos, si hay alguna música de fondo o no, y que prestes atención a cómo es tu sensación corporal en ese espacio donde todo está bien. Y cuando sientas esta tranquilidad, puedes aumentar aún más esta sensación de tranquilidad, donde todo está bien. Y en ese momento, viendo lo que ves, escuchando lo que escuchas y sintiendo toda esa tranquilidad, te voy a pedir que pongas delante de ti ese alimento en concreto que te ha traído hasta aquí, hoy, a esta charla, y que tengas la experiencia de cómo es el mirar ese alimento desde esa tranquilidad. Y cuando lo tengas, puedes volver aquí y ahora a la sala donde estás. Y el objetivo es que esta experiencia la continúes haciendo día tras día. En realidad, lo que hay detrás de la mala relación con la comida son anclajes. En ocasiones hay que buscar cuál es la historia detrás, como hemos hablado, quizás es un duelo, un vacío de alguien que se fue, o esa pareja que me dejó, o ese aborto que tuve, y trato de cubrir ese vacío con la comida y sabemos que no funciona, por eso estamos aquí, y ese vacío se trata o se cierra de otra manera, que es tratando esa experiencia, porque ni toda la comida del mundo taparía ese vacío, porque no se tapa con comida. Es como si el vacío fuera así, el de la comida así, entonces no entra, ¿no? No funciona. Y mientras encuentras esa historia y la sanas, si el conflicto es muy grande, a veces, si no es tan grande el conflicto, no es necesario sanar esa historia, sino que con solo este cambio de estado que hemos hecho, es decir, anclar una sensación diferente a ese alimento o a la comida, la historia cambia. Esto es lo que te propongo que trabajes a partir de hoy. El anclar un estado de calma, de tranquilidad, como hemos hecho ahora, imaginarte en ese espacio de tranquilidad, ese espacio que sea para ti de tranquilidad, coger estas sensaciones y a partir de ahí relacionarte con la comida.
Y todos los días, Sofía, si no tengo tiempo, pues quizá no, pero seguro que en un momento del día o en el desayuno o en la comida o en la cena, solo en un momento concreto o en la merienda o a media mañana, en un instante en concreto, sí que lo puedes hacer. Y la idea es como una gota que va llenando el vaso. Cuanto más hagas este ejercicio, más fácil te va a ser anclar esta nueva sensación a la comida. Y entonces, como la metáfora del el vaso que está lleno de agua sucia y le vamos echando agua, agua, agua hasta que la sucia sale y el vaso se queda limpio. Pues igual, pero con la emoción. Hasta hoy tenías una emoción, llamémoslo negativa o desagradable, anclada con la comida. Y la idea es ir llenando de emoción positiva. Yo te he propuesto la tranquilidad, pero puedes usar otra. Pero en principio, yo lo que veo es que cuando la persona está tranquila, no come compulsivamente o no pierde el control comiendo algo. Entonces, la idea es que eches esa tranquilidad en el vaso hasta que el estrés o la tristeza, el miedo, el vacío, eso que te iba a comer de esa manera salga y solo se quede la tranquilidad. Así que, bueno, espero que te haya servido, que te haya gustado, que te lleves algo, que lo que te lleves lo sigas practicando en el día a día, porque no solo se trata de escuchar, sino de llevarlo a la acción, tener una experiencia diferente, un aprendizaje diferente, una sensación diferente y quedarte con esa nueva sensación. Así que me podéis, bueno, si tenéis alguna duda, podéis escribir ahora por el chat. Agradecería que sea por el chat en vez de por hablar, por lo que os comentaba de los derechos de imagen, que me ha pasado alguna vez. Muchas gracias, Jane. Y si tenéis alguna duda, pues podéis escribir al instituto o escribirme nutriemocionalmente por Instagram. Y en lo que os decía, en 2 semanas haré un taller de 2 horas. Será un domingo eh, de 5 a 7 de la tarde, 2 horas. Pero bueno, os estaremos también informando. Y bueno, espero pues, que lo llevéis a la práctica, que os sirva, que tardéis mucho menos tiempo y mucho menos sufrimiento en conseguir lo de lo que yo lo conseguí y que os vaya muy bien. Que encantada de responderos a lo que tengáis, a las dudas, preguntas que tengáis. Formidable explicación, enhorabuena. Gracias, Raquel. Ahora a practicar, que no se quede solo en la escucha. Gracias a vosotros por asistir y nada, pues nos seguimos viendo. Bueno, en contacto, seguimos en contacto. Un abrazo. Hasta luego.